Si estás escuchando esta historia, por favor comenta qué opinas, porque necesito saber si lo que me pasó es real o si finalmente perdí la razón. Me quedé ahí tirado en esa silla incómoda de plástico del aeropuerto de Sao Paulo, mirando cómo las familias brasileñas se abrazaban, se reían, se despedían con lágrimas en los ojos. Llevaba 72 horas durmiendo en el mismo lugar, viviendo de las sobras de comida que encontraba en las mesas abandonadas, usando el baño público para lavarme la cara con agua fría cada mañana. Los guardias de seguridad ya me conocían de vista, algunos me miraban con lástima, otros con desprecio, como si fuera un mendigo más que había invadido su aeropuerto limpio y organizado. Pero respiré profundo y sonreí, porque había algo que ninguna de esas personas sabía sobre mí, algo que cambiaría todo lo que había pasado en esos 3 días de pesadilla. Mi nombre es Alejandro Mendoza. Tengo 34 años, soy colombiano, y hasta hace una semana pensaba que conocía el verdadero significado de tocar fondo. Me equivoqué completamente. Todo comenzó cuando decidí vender todo lo que tenía en Medellín para cumplir mi sueño de trabajar en Brasil. Había estudiado ingeniería civil durante 5 años, me había especializado en construcción sostenible, hablaba portugués decentemente y tenía contactos en Sao Paulo que me habían prometido una oportunidad laboral increíble. Era mi plan maestro para darle una mejor vida a mi hermana menor, Sofía, que estaba estudiando medicina en Colombia y necesitaba mi apoyo económico. Vendí mi apartamento, mi carro, mis muebles, todo. Reuní $15,000 que pensé serían suficientes para establecerme en Brasil mientras conseguía trabajo. Los $8,000 de mi visa de trabajo, depósito de apartamento y gastos iniciales. Los otros $7,000 eran mi seguridad, mi respaldo para emergencias, mi tranquilidad para los primeros meses mientras me adaptaba. El primer error fue confiar en Ricardo Herrera, un colombiano que supuestamente llevaba 5 años viviendo en Sao Paulo y que me había contactado a través de un grupo de Facebook de colombianos en Brasil. Ricardo me ofreció recibirme en el aeropuerto, ayudarme con los trámites iniciales y conseguirme un lugar temporal para quedarme mientras encontraba algo permanente, todo por el precio módico de $500 por sus servicios de consultoría migratoria. Ricardo parecía legítimo, tenía fotos en su perfil de Facebook, viviendo aparentemente bien en Sao Paulo, testimonios de otros colombianos a quienes supuestamente había ayudado, incluso videos hablando portugués con fluidez. Me envió documentos que parecían oficiales explicándome todos los requisitos para trabajar legalmente en Brasil. Me ayudó a preparar mi documentación y me tranquilizó durante meses mientras planificaba mi mudanza. Cuando bajé del avión en el aeropuerto de Guarulhos el lunes por la mañana, cargando mis 2 maletas con todo lo que me quedaba en el mundo, busqué a Ricardo entre la multitud de gente esperando a los pasajeros. Tenía su foto en mi teléfono, conocía su número de celular, había confirmado mi llegada con él el día anterior. Pero Ricardo nunca apareció. Llamé a su teléfono durante 2 horas. Primero sonaba ocupado, después se cortaba automáticamente, finalmente dejó de sonar completamente. Revisé sus redes sociales y descubrí que había borrado su perfil de Facebook. Sus fotos de WhatsApp también habían desaparecido. Ricardo Herrera, mi salvador colombiano en Brasil, se había esfumado con mis $500 y peor aún, me había dejado completamente solo en un país extraño sin ningún plan de respaldo. Pero eso era solo el principio de mi pesadilla. Cuando traté de usar la tarjeta de débito para sacar dinero de un cajero automático del aeropuerto, la máquina me dijo que mi cuenta estaba bloqueada. Llamé al banco en Colombia y después de 2 horas de explicaciones, me informaron que habían detectado actividad sospechosa en mi cuenta cuando intenté hacer una transferencia internacional la semana anterior. Por protocolo de seguridad, habían bloqueado todas mis cuentas
hasta que pudiera presentarme personalmente en una sucursal en Colombia para verificar mi identidad. $15,000 completamente inaccesibles. Toda mi vida reducida a los $300 en efectivo que llevaba en mi billetera y 2 maletas con ropa. Traté de explicar la situación a diferentes empleados del banco por teléfono durante horas. Argumenté, supliqué, me desesperé, pero las reglas eran claras. No podían liberar los fondos sin mi presencia física en Colombia. El proceso tomaría mínimo una semana, más tiempo del que yo podía permitirme estar varado en un aeropuerto. La primera noche dormí en una silla del área de llegadas internacionales, pensando que al día siguiente encontraría una solución. Los guardias de seguridad me despertaron 3 veces preguntándome si estaba esperando algún vuelo. Cada vez inventaba una historia diferente sobre retrasos y conexiones. Perdidas, pero podía ver en sus ojos que no me creían. El martes intenté contactar a los otros colombianos del grupo de Facebook que supuestamente Ricardo había ayudado. Descubrí que eran perfiles falsos, cuentas creadas específicamente para darle credibilidad a su estafa. Los números de teléfono que me había dado de referencias estaban desconectados o pertenecían a personas que nunca habían escuchado hablar de Ricardo Herrera. Había caído en una estafa perfectamente orquestada. Ricardo había identificado inmigrantes vulnerables, había construido una reputación falsa online, había cobrado por adelantado servicios que nunca iba a prestar. Probablemente tenía decenas de víctimas como yo, desperdigadas por aeropuertos y estaciones de bus en toda Latinoamérica. La segunda noche fue peor que la primera. La desesperación comenzó a asentarse realmente. Llamé a Sofía en Colombia, pero no quise preocuparla con todos los detalles. Le dije que había tenido algunos retrasos con mi documentación, pero que todo estaría resuelto pronto. No podía confesarle que su hermano mayor, el que se suponía que iba a triunfar en Brasil y enviarle dinero para sus estudios, estaba viviendo como un indigente en un aeropuerto. El miércoles por la mañana, un guardia de seguridad brasileño se me acercó con cara seria. «Señor», me dijo en portugués, «usted no puede seguir durmiendo aquí. Este es un área de tránsito, no un hotel. O tiene un vuelo programado para hoy, o necesito que se retire de las instalaciones». Le expliqué mi situación en mi mejor portugués, tratando de sonar calmado y racional. Le conté sobre la estafa de Ricardo, sobre mis cuentas bloqueadas, sobre mi necesidad de encontrar una solución temporal hasta poder resolver mis problemas bancarios. El guardia me escuchó con una expresión que mezclaba profesionalismo con compasión genuina. «Mire, señor», me dijo finalmente, «yo entiendo su situación, pero tengo órdenes. Si usted no tiene boleto de avión para hoy, tengo que escoltarlo hasta la salida. Puede volver mañana si tiene documentos que prueben que va a viajar, pero no puede quedarse aquí indefinidamente». Tenía razón. No podía vivir en el aeropuerto para siempre, pero tampoco tenía a dónde ir. $300 no me alcanzaban para un hotel ni siquiera por una semana, especialmente considerando que necesitaba guardar dinero para comida y transporte mientras resolvía mi situación. Salí del aeropuerto cargando mis maletas, sin destino, sin contactos, sin plan. São Paulo se extendía frente a mí como una selva urbana gigantesca donde yo era menos que nadie. Millones de personas corriendo hacia sus trabajos, sus familias, sus vidas organizadas, mientras yo arrastraba mis pertenencias por las calles como un refugiado de mi propia estupidez. Encontré un café cerca del aeropuerto y me senté con un cafecito que costaba más de lo que podía permitirme, tratando de pensar en opciones. Podía llamar al consulado colombiano, pero sabía que su ayuda sería limitada. Podía tratar de encontrar trabajo inmediatamente, pero sin documentos locales o lugar donde vivir, las posibilidades eran mínimas.
Podía intentar conseguir un préstamo online, pero mi historial crediticio estaba en Colombia y mi situación actual no era exactamente atractiva para los prestamistas. La mesera del café me miraba con una mezcla de curiosidad y preocupación. Era una mujer mayor, probablemente de unos 50 años, con esa cara amable que algunas personas desarrollan después de décadas de servir al público. Cuando me vio revisar obsesivamente mi teléfono y contar el dinero de mi billetera por tercera vez, se acercó a mi mesa. «Disculpe, señor», me dijo suavemente. «¿Está todo bien?» Parece preocupado. Su gentileza casi me hizo llorar. Después de 3 días de ser visto como un estorbo por guardias de seguridad y empleados del aeropuerto, encontrar a alguien que se preocupara genuinamente por mi bienestar era inesperadamente conmovedor. «Estoy bien», mentí automáticamente. «Solo tengo algunos problemas con mi hotel». Ella no me creyó, pero tampoco insistió. Me ofreció rellenar mi café gratis y me dijo que si necesitaba usar el Wi-Fi para hacer llamadas importantes, podía quedarse el tiempo que necesitara. Pequeños actos de bondad que significaban el mundo para alguien en mi situación. Pasé el resto del día en ese café, tratando de encontrar opciones online. Busqué grupos de colombianos en Sao Paulo, ofertas de trabajo para extranjeros, apartamentos baratos para alquilar. Todo requería documentos locales que no tenía, referencias que no podía dar, depósitos que no podía pagar. La tercera noche la pasé en una estación de metro. Había descubierto que cerraban más tarde que el aeropuerto y que había menos seguridad. Me senté en un rincón con mis maletas, fingiendo que esperaba el próximo tren, durmiendo en intervalos de 20 minutos entre patrullajes policiales. Fue esa noche que toqué fondo realmente. Sentado en el piso frío de una estación de metro a las 3 de la mañana, rodeado de mis pertenencias, oliendo a 3 días sin ducha apropiada, me pregunté cómo había llegado a este punto. Había tenido una vida decente en Colombia. No era rico, pero tenía estabilidad, tenía planes, tenía dignidad. En 72 horas había pasado de ser un profesional con ahorros y proyectos a ser prácticamente un indigente en un país extranjero. Pero había algo que no sabían ni los guardias de seguridad que me echaron del aeropuerto, ni la mesera amable que me dio café gratis, ni los policías que me miraban sospechosamente en la estación de metro. Había algo sobre mí que cambiaría completamente la percepción de toda esta situación, algo que yo mismo había olvidado en medio de la desesperación y el pánico. El jueves por la mañana, mientras caminaba hacia el aeropuerto otra vez para intentar usar su Wi-Fi gratis, recibí una llamada que no esperaba. El número que apareció en mi pantalla me hizo el corazón acelerar de una manera que no tenía nada que ver con mis problemas actuales. Era un número brasileño que no reconocía. «Aló, Alejandro Mendoza», respondí con cautela, pensando que podría ser alguna autoridad migratoria o de policía que había detectado mi situación irregular. «Señor Mendoza, habla Patricia Almeida, del Departamento de Recursos Humanos de Constructora Bratec. Recuerda que envió su currículum hace 4 meses para nuestra vacante de ingeniero de proyectos sostenibles». Constructora Bratec. El nombre me golpeó como un rayo. Por supuesto que recordaba. Era una de las empresas más prestigiosas de construcción sostenible en Brasil. Una compañía que construía proyectos residenciales y comerciales ecológicos por toda América del Sur. Les había enviado mi currículum como parte de mi investigación inicial sobre oportunidades en Brasil, pero nunca había recibido respuesta. Había asumido que no estaban interesados. «Sí, por supuesto que recuerdo», respondí, tratando de sonar profesional a pesar de estar parado en la calle con 2 maletas y 3 días sin ducharme. «Disculpe la demora en contactarlo, señor Mendoza. Su perfil estuvo bajo consideración durante meses, pero finalmente tuvimos aprobación para crear la posición.
Nos impresionó su especialización en construcción sostenible y su experiencia con materiales ecológicos. ¿Seguiría interesado en una entrevista? Por un momento pensé que estaba alucinando por el estrés y la falta de sueño adecuado. Por supuesto, logré responder. ¿Cuándo sería conveniente para ustedes? ¿Qué tal esta tarde? Tenemos una emergencia con un proyecto que está retrasado y necesitamos comenzar a trabajar con alguien inmediatamente. ¿Puede venir a nuestra oficina a las 3 p.m.? Mi cerebro trabajó rápidamente. Eran las 9 de la mañana. Tenía 6 horas para transformarme de refugiado aeroportuario en candidato profesional para una empresa prestigiosa. Perfecto. Estaré ahí a las 3. Les dije con una confianza que no sentía. ¿Podrían enviarme la dirección por WhatsApp? Después de colgar, me quedé parado en la calle por 5 minutos completos, procesando lo que acababa de pasar. Después de 3 días de pesadilla absoluta, cuando estaba más desesperado y vulnerable, había recibido la llamada que podría cambiar todo. Pero primero tenía que resolver el problema inmediato. ¿Cómo presentarme a una entrevista de trabajo luciendo como un profesional cuando llevaba 3 días viviendo en la calle? Usé $50 de mis últimos 250 para pagar una ducha y cambio de ropa en uno de esos hoteles de paso cerca del aeropuerto. No era ideal, pero era lo mejor que podía permitirme. Me afeité con una cuchilla desechable comprada en una farmacia, me puse mi mejor traje, que afortunadamente había guardado en el fondo de una de mis maletas, y practiqué mi presentación en el espejo durante 1 hora. Llegué a las oficinas de constructora Bratec 15 minutos antes de mi cita. El edificio era impresionante, vidrio, acero y diseño arquitectónico que gritaba éxito y profesionalismo. Me senté en la sala de espera tratando de controlar mis nervios y recordándome que tenía las calificaciones técnicas que estaban buscando. Patricia Almeida resultó ser una mujer de unos 40 años, eficiente pero amable. Me condujo a una sala de conferencias donde me esperaban 2 hombres, el ingeniero jefe de proyectos y el director de desarrollo sostenible. Durante las siguientes 2 horas respondí preguntas técnicas sobre construcción ecológica, materiales sostenibles, certificaciones ambientales, gestión de proyectos, todas las cosas que había estudiado durante años y en las que realmente era competente. Mi experiencia en Colombia con proyectos residenciales sostenibles era exactamente lo que necesitaban para su nuevo desarrollo en Sao Paulo. Señor Mendoza, me dijo el director al final de la entrevista, su perfil técnico es impresionante, pero tengo que preguntarle sobre su situación migratoria. ¿Tiene todos sus documentos de trabajo en orden? Aquí era donde todo podía colapsar. Podía mentir y tratar de ganar tiempo, o podía ser honesto y arriesgarme a perder la oportunidad. Tengo visa de trabajo válida, respondí honestamente, pero he tenido algunos desafíos técnicos con mis cuentas bancarias que están retrasando mi proceso de documentación local. Estoy resolviendo esos problemas, pero no debería tomar más de 1 semana. Entiendo, dijo Patricia. Esto es bastante común con profesionales internacionales. Si decidimos ofrecerle la posición, podemos ayudarlo con el proceso de documentación e incluso adelantarle algunos fondos si los necesita para establecerse mientras esperamos que se resuelvan sus asuntos bancarios. No podía creer lo que estaba escuchando. No solo potencialmente tenía el trabajo, sino que estaban ofreciendo ayudarme con exactamente los problemas que me habían llevado a vivir en la calle durante 3 días. Señor Mendoza, continuó el ingeniero jefe, necesitamos a alguien que pueda comenzar inmediatamente. Tenemos un proyecto de 200 apartamentos ecológicos que debe estar terminado en 18 meses y estamos retrasados. ¿Estaría disponible para empezar la próxima semana? Estaría disponible para empezar mañana, respondí sin dudarlo. Se miraron entre ellos y sonrieron.
Perfecto. Patricia le enviará los detalles del contrato por email esta tarde. El salario inicial es 15,000 reales mensuales, plus beneficios, plus bono de reubicación para ayudarlo con sus gastos iniciales. 15,000 reales mensuales era aproximadamente $3,000, más de lo que había ganado nunca en Colombia. Plus el bono de reubicación significaba que podrían resolver mis problemas inmediatos de alojamiento y documentación. Cuando salí del edificio de constructora Bratec, caminé 3 cuadras antes de detenerme en un parque y llorar. No de tristeza, sino de alivio absoluto, de gratitud, de incredulidad ante cómo había cambiado mi situación en una sola tarde. Pero había algo más, algo que aún no les había dicho y que hacía toda esta historia aún más increíble. Pero había algo que aún no les había contado en mi entrevista con Patricia, algo que había guardado en secreto durante años y que cambiaría completamente la percepción de toda esta situación de pesadilla. Verán, cuando Ricardo Herrera me contactó a través de ese grupo de Facebook, cuando me propuso ayudarme con mi proceso migratorio a Brasil, no fue casualidad. Él no me había elegido al azar entre cientos de colombianos desesperados por emigrar. Ricardo me había elegido específicamente porque sabía exactamente quién era yo. Mientras caminaba de vuelta a mi hotel esa tarde, después de la entrevista exitosa con constructora Bratec, decidí hacer algo que había estado evitando durante años. Llamé a un número que tenía guardado en mi teléfono bajo el contacto Emergencias Colombia. Alejandro, la voz familiar de mi hermano Carlos, resonó al otro lado de la línea. ¿Cómo está mi ingeniero favorito en Brasil? Carlos, respondí tratando de que mi voz sonara normal. Tengo un problema serio aquí y necesito que me ayudes con algo muy específico. Claro, hermano. Dime qué necesitas. Necesito que investigues a un tal Ricardo Herrera, colombiano, supuestamente vive en Sao Paulo hace 5 años. Dice que ayuda a migrantes colombianos con trámites. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Alejandro, Carlos dijo finalmente con voz tensa, ¿ese hijo de perra finalmente te contactó? Mi sangre se heló. ¿Cómo que finalmente me contactó? Hermano, necesitas sentarte para esta conversación. Me senté en una banca del lobby del hotel, preparándome para escuchar algo que cambiaría todo. Alejandro, Ricardo Herrera no es un estafador común. Él te conoce personalmente. Te ha estado siguiendo durante años. La habitación comenzó a dar vueltas. ¿De qué estás hablando? Carlos suspiró profundamente. ¿Recuerdas el proyecto de construcción sostenible que desarrollaste hace 3 años? El complejo residencial ecológico en Medellín que ganó el Premio Nacional de Innovación? Por supuesto que lo recordaba. Había sido mi proyecto más exitoso, el que había establecido mi reputación como especialista en construcción sostenible. Hermano, ese proyecto generó mucha atención internacional. Hubo artículos en revistas especializadas, entrevistas en medios técnicos. Tu nombre y tu foto aparecieron en publicaciones de toda Latinoamérica. ¿Y qué tiene que ver Ricardo con eso? Ricardo trabajaba para una empresa constructora brasileña que quería replicar tu proyecto aquí en Brasil. Cuando vieron los artículos, enviaron a Ricardo a Colombia para investigarte, para ver si podían robarte las ideas o, mejor aún, contratarte legalmente. La información me golpeó como un martillo. ¿Estás diciéndome que Ricardo me investigó profesionalmente? No solo eso, Alejandro. Él sabe sobre tu especialización, sobre tus innovaciones técnicas, sobre tu experiencia con materiales sostenibles. También sabe sobre tu situación familiar, sobre Sofía, sobre tus recursos económicos. Me quedé callado procesando la magnitud de lo que Carlos me estaba revelando. Hermano, Ricardo no te estafó por dinero. Te estafó para sabotearte, para arruinar tu llegada a Brasil de manera que no pudieras competir con las empresas que ya están aquí. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar de manera terrorífica. ¿Estás diciéndome que todo esto fue una conspiración?
Alejandro, piénsalo. Un ingeniero colombiano especialista en construcción sostenible, con experiencia exitosa y reconocimiento internacional, decide mudarse a Brasil. ¿Qué crees? ¿Qué pensarían las empresas locales que hacen el mismo tipo de trabajo? La realidad me golpeó con fuerza brutal. Me vieron como una amenaza. Exactamente. Así que decidieron neutralizarte antes de que llegaras. Ricardo era su herramienta. Pero Carlos, si eso es cierto, ¿cómo es que Construtora Bratec me contactó justo ahora? Otra pausa larga. Hermano, ¿cómo crees que supieron que estabas en Sao Paulo? La pregunta me dejó helado. ¿Qué quieres decir? Alejandro, Construtora Bratec recibió una llamada anónima ayer, informándoles que el ingeniero Alejandro Mendoza estaba en la ciudad, disponible inmediatamente y que era el momento perfecto para contratarlo. Mi cerebro trabajaba frenéticamente. ¿Una llamada anónima? Sí, hermano. Alguien que conocía tu situación, que sabía que estabas desesperado y disponible, le dio el dato a Construtora Bratec. ¿Pero quién diablos haría eso? Carlos se quedó callado por un momento largo. Alejandro, ¿no lo entiendes? Alguien está jugando un juego muy complejo contigo. Primero te sabotean para que llegues a Brasil en condiciones terribles. Después se aseguran de que consigas trabajo exactamente cuando más lo necesitas. Pero eso no tiene sentido. ¿Por qué alguien me ayudaría después de sabotearme? Hermano, piénsalo como ingeniero. Si quisieras controlar completamente a una persona altamente calificada, ¿qué harías? La respuesta llegó a mi mente como un rayo. Primero la pondrías en una situación desesperada. Después le darías exactamente lo que necesita, pero bajo tus términos. Exacto. Ahora esa persona te debe todo: su gratitud, su lealtad, su trabajo futuro. Me levanté de la banca y caminé hacia la ventana del lobby. La ciudad de Sao Paulo se extendía frente a mí, pero ahora se veía diferente. No era la selva urbana hostil que había pensado. Era un tablero de ajedrez donde yo era una pieza que alguien había estado moviendo durante meses. Carlos, ¿tienes idea de quién podría estar detrás de esto? Hermano, necesito más tiempo para investigar, pero tengo algunas sospechas. Hay un consorcio de empresas constructoras brasileñas que se especializa en eliminar competencia extranjera. Su método de operación es exactamente lo que te está pasando. ¿Qué método? Sabotean la llegada del profesional extranjero, lo ponen en situación desesperada. Después una de sus empresas asociadas lo rescata con una oferta de trabajo que parece perfecta. Pero Carlos, si eso es cierto, entonces Construtora Bratec podría ser parte de la conspiración. Es posible, hermano. O podría ser que alguien más esté usando a Construtora Bratec como peón sin que ellos lo sepan. Colgué con Carlos sintiéndome completamente desorientado. Todo lo que había pensado sobre mi situación podría ser falso. Mi suerte de conseguir trabajo no había sido suerte. Mi desesperación no había sido casualidad. Alguien había orquestado cada paso de este proceso. Esa noche, en mi habitación del hotel, saqué mi laptop y comencé a investigar. Busqué información sobre Construtora Bratec, sobre sus proyectos, sobre sus conexiones empresariales. Lo que encontré me dejó sin aliento. Construtora Bratec era una empresa subsidiaria de Grupo Meridional, uno de los consorcios constructores más grandes de Brasil. Y Grupo Meridional tenía un historial documentado de adquisiciones hostiles de empresas más pequeñas y eliminación sistemática de competencia internacional. Pero había algo más. En la página web de Grupo Meridional, en la sección de proyectos futuros, encontré algo que me heló la sangre. Complejo Residencial Ecológico São Paulo. Innovación en construcción sostenible, inspirado en exitosos proyectos colombianos. Era mi proyecto, mi diseño, mi innovación.
Habían tomado mi trabajo de Medellín y lo estaban replicando en Brasil, pero presentándolo como si fuera desarrollo propio de Grupo Meridional. Los hijos de puta no solo me habían saboteado, me habían robado intelectualmente también. Pero entonces encontré algo aún más interesante. En los documentos técnicos del proyecto habían cometido errores fundamentales en la implementación. Errores que solo alguien que no entendiera completamente los principios detrás del diseño cometería. Sonreí por primera vez desde que había llegado a Brasil. Habían robado mi trabajo, pero no habían entendido la ciencia detrás de él. Su proyecto estaba destinado al fracaso técnico y ellos ni siquiera lo sabían. Mi teléfono sonó. Era un número brasileño que no reconocía. Señor Mendoza, habla Patricia de Constructora Bratec. ¿Podría venir a las oficinas mañana temprano? Hay algunos detalles adicionales que quisiéramos discutir sobre su posición. Su voz sonaba diferente, menos cálida, más formal. Por supuesto, Patricia. ¿Qué hora sería conveniente? Las 7 de la mañana, por favor. Y señor Mendoza, traiga toda su documentación técnica. Queremos revisar completamente sus proyectos anteriores. La línea se cortó. Me quedé sentado en mi cama procesando la llamada. La reunión de mañana no era para finalizar mi contratación, era para algo mucho más complejo. Decidí llamar de vuelta a Carlos. Hermano, necesito que me hagas un favor urgente. Dime, quiero que contactes a la embajada brasileña en Bogotá. Necesito saber si hay alguna denuncia oficial contra Grupo Meridional por robo de propiedad intelectual. Alejandro, ¿qué descubriste? Le conté sobre el proyecto plagiado, sobre la reunión del día siguiente, sobre mis sospechas de que todo esto era más elaborado de lo que habíamos pensado. Hermano, Carlos dijo lentamente, creo que no eres la víctima en esta historia. Creo que eres el objetivo. ¿Qué diferencia hay? Una víctima es alguien a quien le pasan cosas malas por casualidad. Un objetivo es alguien a quien persiguen específicamente porque representa algo valioso o peligroso. Las palabras de Carlos resonaron en mi mente mientras me preparaba para dormir. Mañana iría a esa reunión, pero no como el ingeniero desesperado que había estado actuando durante días. Iría como Alejandro Mendoza, especialista en construcción sostenible, innovador reconocido internacionalmente y la persona que tenía el conocimiento técnico que estos brasileños necesitaban pero no podían obtener de manera honesta. Había venido a Brasil pensando que buscaba oportunidades. Ahora me daba cuenta de que las oportunidades me habían estado buscando a mí. La pregunta era, ¿cómo usaría esta información? La respuesta llegaría mañana, pero una cosa era segura. El ingeniero colombiano que entraría a esa oficina a las 7 de la mañana sería muy diferente del hombre desesperado que había llegado a Sao Paulo 4 días atrás. A las 6 de la mañana ya estaba despierto, no por nervios, sino por una claridad mental que no había sentido en días. Me duché con calma, me vestí con mi mejor traje y preparé cuidadosamente todos mis documentos técnicos, pero también preparé algo más, una grabadora digital pequeña que tenía guardada en mi equipaje. Si esta reunión iba a ser lo que sospechaba, quería tener evidencia de cada palabra que se dijera. Llegué a las oficinas de Constructora Bratec a las 6:45. El edificio se veía diferente en la mañana temprano, menos impresionante, más utilitario. La recepcionista me condujo no a la sala de conferencias donde habíamos tenido la entrevista, sino a una oficina más pequeña en el último piso. Miguel Hernández me esperaba ahí. No era el mismo hombre amable que había conocido 2 días antes. Su sonrisa era fría, calculada. Señor Mendoza, gracias por venir tan temprano. Por supuesto. ¿Dónde están Patricia y el equipo? Miguel se sentó detrás del escritorio y me hizo seña de que me sentara frente a él.
Ellos vendrán después. Primero quería tener una conversación privada con usted. El tono de su voz confirmó mis sospechas. Esta no era una reunión de trabajo normal. Señor Mendoza, he estado revisando su currículum más detalladamente. Su proyecto en Medellín fue muy interesante. Activé discretamente la grabadora en mi bolsillo. Gracias, fue un trabajo del que estoy muy orgulloso. Estoy seguro de que sí. Miguel abrió una carpeta sobre su escritorio. De hecho, estamos desarrollando algo muy similar aquí en Sao Paulo. Sacó planos arquitectónicos y los extendió sobre el escritorio. Eran exactamente los mismos diseños que yo había desarrollado en Colombia, pero con el logo de Grupo Meridional. ¿Qué le parecen estos planos?, me preguntó observando mi reacción cuidadosamente. Mantuve mi expresión neutra. Se ven familiares. Miguel sonrió. Deberían. Son inspirados en su trabajo. Inspirados es una palabra interesante. Señor Mendoza, seamos honestos. Usted desarrolló técnicas innovadoras de construcción sostenible que queremos implementar aquí en Brasil. Nosotros tenemos los recursos y las conexiones para hacer realidad proyectos masivos que usted nunca podría desarrollar por su cuenta en Colombia. Ahí estaba la propuesta real. ¿Qué está sugiriendo? ¿Exactamente? Miguel se inclinó hacia adelante. Una sociedad. Usted nos transfiere todos sus diseños, técnicas y conocimientos. Nosotros le damos un puesto permanente como asesor técnico senior, un salario excelente y participación en las ganancias de todos los proyectos futuros. ¿Y si me niego? La sonrisa de Miguel se desvaneció. Señor Mendoza, usted está en Brasil sin recursos, sin contactos, sin ningún tipo de respaldo legal. Técnicamente, está en una situación muy vulnerable. La amenaza estaba clara, pero no me intimidó. De hecho, me tranquilizó porque confirmaba que necesitaban algo de mí que no podían obtener de otra manera. Miguel, déjeme hacerle una pregunta. ¿Han comenzado ya la construcción del proyecto que me está mostrando? Su cara cambió ligeramente. Estamos en fase de preparación. ¿Qué significa eso exactamente? Los permisos están en proceso, los materiales están siendo ordenados. Lo interrumpí. Miguel, ¿han hecho las pruebas de suelo específicas? Para materiales ecológicos. Se quedó callado. ¿Han calculado la resistencia estructural usando materiales sostenibles en el clima húmedo de Sao Paulo? Otra pausa. ¿Han considerado cómo los sistemas de drenaje ecológico van a interactuar con la infraestructura urbana existente? Miguel me miraba con creciente incomodidad, porque veo aquí en los planos que han copiado el diseño visual de mi proyecto, pero no veo evidencia de que entiendan los principios de ingeniería que lo hacen funcionar. Me levanté y caminé hacia la ventana, dándole la espalda deliberadamente. Miguel, ¿sabe cuál es la diferencia entre copiar un diseño y entender un diseño? Señor Mendoza, la diferencia es que cuando copias algo que no entiendes, inevitablemente cometes errores fatales que hacen que todo el proyecto colapse. Me volví hacia él con una sonrisa, y por la forma en que evadió mis preguntas técnicas, puedo ver que Grupo Meridional está a punto de cometer errores muy costosos. Miguel se puso de pie abruptamente. Señor Mendoza, creo que está malentendiendo la naturaleza de esta reunión. No, Miguel, creo que finalmente entiendo perfectamente la naturaleza de esta reunión. Saqué mi teléfono y busqué las fotos que había tomado anoche de los documentos online. ¿Reconoce esto? Le mostré la página web donde promocionaban mi proyecto como desarrollo propio. Esto es robo de propiedad intelectual. En Brasil, como en Colombia, esto es un delito federal. Miguel palidecía mientras miraba las fotos. Pero aquí está la parte interesante, Miguel. Ustedes no solo me robaron, también me sabotearon a través de Ricardo Herrera para que llegara a Brasil en condiciones desesperadas y aceptara cualquier oferta que me hicieran. La expresión de Miguel era de puro pánico ahora. Y ahora me están amenazando.
para que les entregue voluntariamente los conocimientos técnicos que necesitan para que su proyecto plagiado no colapse. Me acerqué al escritorio y recogí los planos. Miguel, ¿sabe qué es lo que más me divierte de toda esta situación? Él no podía hablar. Que ustedes han invertido millones de reales en un proyecto que está fundamentalmente mal diseñado para las condiciones brasileñas, y la única persona que puede salvarlo está parada frente a usted, pero ya no está desesperada. Caminé hacia la puerta. Y una cosa más. Toda esta conversación está grabada. Si alguna vez necesito evidencia de extorsión, amenazas o conspiración, ya la tengo. La puerta se abrió y entraron Patricia junto con dos hombres que claramente no eran ingenieros. «Señor Mendoza», dijo Patricia con voz tensa, «esperamos que podamos resolver este malentendido como profesionales». Sonreí. «Por supuesto, Patricia, pero mi tarifa de consultoría acaba de subir considerablemente». Pero había algo más que Patricia y Miguel no sabían sobre mí, algo que cambiaría completamente el balance de poder en esa oficina. Mientras me hablaban de sus condiciones y amenazas, yo había estado calculando mentalmente no solo sus errores técnicos, sino también las implicaciones legales de toda esta situación. Me senté de nuevo y los miré con una sonrisa que debió haberlos alertado. «Miguel, Patricia, antes de continuar con su presentación, déjenme contarles algo interesante que descubrí anoche investigando a Grupo Meridional. Saqué mi teléfono y busqué algunas notas que había tomado después de hablar con Carlos. Resulta que Constructora Bratec no es solo una subsidiaria más del grupo. Según los documentos públicos que revisé, es la empresa que maneja todos los contratos internacionales. Y hay algo fascinante en su historial». Miguel intercambió una mirada nerviosa con Patricia. «En los últimos 5 años han tenido 11 casos de transferencia de conocimiento técnico de profesionales extranjeros. 11 casos, todos siguiendo exactamente el mismo patrón que intentaron conmigo». Patricia se aclaró la garganta. «Señor Mendoza, no entiendo a qué se refiere». «Me refiero, querida Patricia, a que ustedes tienen un sistema establecido para identificar, sabotear y después reclutar profesionales extranjeros con conocimientos valiosos. Ricardo Herrera no fue una casualidad. Es su empleado». El silencio en la oficina era ensordecedor. «De hecho», continué, «encontré muy interesante que Ricardo Herrera aparezca en la nómina de Grupo Meridional bajo el Departamento de Recursos Humanos Internacionales. Su trabajo específico es identificar talentos extranjeros, sabotear su llegada y después rescatarlos a través de empresas subsidiarias como Constructora Bratec». Miguel había perdido todo el color de su rostro. «Señor Mendoza, esas son acusaciones muy serias». «No son acusaciones, Miguel. Son hechos documentados. Carlos, mi hermano, trabaja para la Oficina Anticorrupción del gobierno colombiano. Cuando le pedí que investigara a Ricardo, descubrió toda una red internacional de captación fraudulenta de talentos». Saqué mi grabadora y la puse sobre la mesa. «Esta conversación que hemos tenido, donde ustedes me amenazaron y me ofrecieron términos bajo coerción, va a ser muy interesante para los fiscales, tanto en Colombia como en Brasil». Patricia se levantó abruptamente. «Señor Mendoza, creo que está malinterpretando». «¿Malinterpretando qué exactamente? ¿El hecho de que su empresa me robó intelectualmente mis diseños? ¿Que contrataron a Ricardo para sabotearme? ¿Que me trajeron aquí bajo engaño para después chantajearme?» Los dos hombres que habían entrado con Patricia se acercaron. Claramente no eran ingenieros, probablemente seguridad o algo peor. «Señores», les dije con calma, «quiero que sepan que esta oficina está siendo monitoreada en vivo por las autoridades colombianas. Cualquier acción que tomen contra mí será transmitida directamente a la embajada». Era una mentira, pero funcionó. Se detuvieron inmediatamente. Miguel trató de recuperar el control. «Señor Mendoza, seamos racionales. Usted necesita trabajo.
Nosotros necesitamos sus conocimientos. Podemos llegar a un acuerdo beneficioso para ambas partes. Miguel, el problema es que ustedes siguen pensando que estoy desesperado. Siguen creyendo que soy el extranjero vulnerable que durmió en el aeropuerto. Me levanté y caminé hacia la ventana. Lo que ustedes no saben es que durante esos 3 días que estuve varado, no solo estaba sobreviviendo, estaba investigando. Me volví hacia ellos. Sabían que Constructora Bratec debe más de 5 millones de reales en multas ambientales por violaciones en proyectos anteriores. Sabían que tienen 3 demandas penales pendientes por uso de materiales subestándar. La cara de Patricia se descompuso completamente. Sabían que su proyecto actual, el que plagiaron de mí, ya fue rechazado por la municipalidad en la primera inspección técnica porque los cálculos estructurales están fundamentalmente mal hechos. Miguel se sentó pesadamente. El proyecto en el que han invertido millones de reales está destinado al fracaso. Un técnico, y cuando colapse, cosa que va a pasar dentro de 6 meses, según mis cálculos, los voy a demandar por robo de propiedad intelectual y uso fraudulento de mi trabajo. Saqué otro documento de mi bolso. De hecho, ya inicié el proceso legal. Mi abogado en Colombia presentó la demanda ayer. Tengo patentes registradas de todos mis diseños y técnicas. En Brasil, plagiar trabajo patentado tiene penas de hasta 8 años de prisión. Patricia se dejó caer en su silla. Pero aquí viene la parte interesante, continué. Yo puedo salvarlos. Los 3 se inclinaron hacia adelante. Mis conocimientos técnicos pueden corregir los errores que cometieron al copiar mi trabajo. Puedo hacer que su proyecto no solo funcione, sino que sea el desarrollo sostenible más exitoso de Brasil. Miguel encontró su voz. ¿Cuáles serían sus términos? Sonreí. Finalmente llegábamos al punto donde yo tenía el control total. Primero, quiero ser socio, no empleado. 40% de participación en Constructora Bratec. Los 2 intercambiaron miradas de pánico. Segundo, quiero que Ricardo Herrera sea arrestado y procesado por fraude. Tercero, quiero una disculpa pública de Grupo Meridional admitiendo el robo de mi propiedad intelectual. Cuarto, quiero 5 millones de reales como compensación por el daño causado. Y quinto, quiero control total sobre todos los proyectos de construcción sostenible de la empresa. Miguel se quedó mudo. Patricia parecía estar en estado de shock. Esos términos son absolutamente inaceptables, murmuró finalmente uno de los hombres de seguridad. Entonces, respondí caminando hacia la puerta, los veré en los tribunales, y cuando su proyecto colapse y mueran personas por usar mis diseños mal implementados, también los veré en la cárcel. ¡Espere!, gritó Patricia. ¡No puede irse así! Claro que puedo. Verán, señores, yo tengo algo que ustedes necesitan desesperadamente, la capacidad de salvar su proyecto del desastre. Ustedes no tienen nada que yo necesite. Abrí la puerta. Tienen 48 horas para decidir. Después de eso, mi oferta se reduce a 30% de participación y 7 millones de compensación. Cada día que pase, mis términos se vuelven más costosos para ustedes. Salí de la oficina, dejándolos en shock total. En el elevador, finalmente permití que una sonrisa genuina apareciera en mi rostro. El extranjero desesperado que había dormido en el aeropuerto había muerto. En su lugar había nacido Alejandro Mendoza, el empresario que controlaba el futuro de la construcción sostenible en Brasil. Mi teléfono sonó inmediatamente cuando salí del edificio. Era Carlos. Hermano, ¿cómo te fue? Carlos, necesito que contactes inmediatamente al embajador colombiano en Brasil. También necesito que prepares toda la documentación legal sobre el caso Ricardo Herrera. ¿Qué pasó? Le conté toda la conversación, las amenazas, las confirmaciones de su operación sistemática. Alejandro, esto es enorme. Si podemos probar que han estado haciendo esto sistemáticamente con profesionales de toda Latinoamérica,
podemos desarmar una red internacional de tráfico de talentos. Exacto. Pero primero necesito que me ayudes con algo más inmediato. Dime, necesito que verifiques si realmente tengo las patentes necesarias para demandarlos por robo de propiedad intelectual. Carlos se rió. Hermano, papá no te enseñó nada sobre documentación legal. Claro que las tienes. Cuando registraste tu proyecto en Colombia, automáticamente quedó protegido internacionalmente por los tratados de propiedad intelectual. Era perfecto, no solo tenía la capacidad técnica de salvarlos, sino que tenía el poder legal de destruirlos. Carlos, hay algo más. Quiero que contactes a todos los otros profesionales que han sido víctimas de este sistema. Si podemos organizarlos, podemos crear una demanda colectiva que va a hacer historia. Ya estoy en eso, hermano. Cuando empecé a investigar a Ricardo, encontré por lo menos 20 casos similares en los últimos 3 años. Ingenieros, arquitectos, médicos, todos de Colombia, Venezuela, Perú, Chile. Mi sangre se aceleró. 20 casos, por lo menos. Todos con el mismo patrón. Contacto inicial prometedor, sabotaje durante la llegada. Después, rescate por una empresa brasileña que resulta estar conectada a Grupo Meridional. Carlos, esto va mucho más allá de mi caso personal. Exacto. Esto es una operación criminal internacional. Y tú, hermano, eres la pieza clave que puede exponerlos a todos. Colgué con Carlos, sintiéndome abrumado por la magnitud de lo que había descubierto. No era solo víctima de una estafa individual. Era parte de un sistema establecido de explotación de talentos latinoamericanos. Esa tarde, instalado en mi hotel, comencé a planificar mi estrategia no solo para salvar mi propio caso, sino para desmantelar toda la operación. A las 6 de la tarde recibí una llamada de un número brasileño desconocido. Señor Mendoza, habla el doctor Fernando Almeida, presidente de Mindumcint, Grupo Meridional. El jefe supremo finalmente decidía hablar conmigo directamente. Doctor Almeida, qué honor escuchar del cerebro detrás de toda esta operación. Hubo una pausa. Señor Mendoza, me informan que hubo algunos malentendidos esta mañana en nuestra oficina. Malentendidos. Qué palabra tan suave para describir extorsión y robo de propiedad intelectual. Señor Mendoza, somos hombres de negocios. Estoy seguro de que podemos llegar a un acuerdo que beneficie a ambas partes. Su tono era conciliatorio, pero calculado. Doctor Almeida, usted sabe exactamente cuáles son mis términos. Patricia y Miguel los escucharon muy claramente. Sus términos son agresivos, pero entiendo su posición. ¿Podríamos reunirnos para discutir alternativas? Doctor, no hay alternativas. Ustedes cometieron fraude internacional, robo de propiedad intelectual y conspiración para dañar profesionales extranjeros. O aceptan mis términos o nos vemos en tribunales internacionales. Hubo un silencio largo. Señor Mendoza, espero que entienda que Grupo Meridional es una empresa muy poderosa en Brasil. Tenemos conexiones políticas, influencia mediática, recursos legales extensos. La amenaza velada era clara, pero ya no me intimidaba. Doctor Almeida, espero que usted entienda que tengo algo que su poder e influencia no pueden comprar: la verdad documentada y la capacidad técnica de probar que ustedes son incompetentes. ¿Incompetentes? Su proyecto va a colapsar. Cuando eso pase, no hay cantidad de influencia política que pueda salvar a su empresa de la responsabilidad criminal. Colgué antes de que pudiera responder. Esa noche, desde mi habitación del hotel, llamé a Sofía en Colombia. Hermano, ¿cómo estás? He visto las noticias sobre problemas de profesionales colombianos en Brasil. ¿Estás bien? Su voz preocupada me recordó por qué había tomado todos estos riesgos. Sofía, estoy más que bien. Estoy a punto de cambiar todo mi futuro. Le conté la historia completa. La estafa, el descubrimiento de mis recursos técnicos, la confrontación con la empresa.
Alejandro, esto suena peligroso. ¿Estás seguro de que puedes enfrentarte a una empresa tan grande? Sofía, pasé 3 días durmiendo en un aeropuerto creyendo que había perdido todo. Esos 3 días me enseñaron algo crucial. Cuando no tienes nada que perder, tienes todo el poder del mundo. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que ellos tienen mucho que perder. Dinero, reputación, libertad. Yo ya perdí todo lo que podía. Y perder, ahora solo puedo ganar. Al día siguiente, exactamente 24 horas después de mi ultimátum, recibí una llamada de Patricia. Señor Mendoza, el doctor Almeida quiere reunirse con usted. ¿Para aceptar mis términos? Para discutir una propuesta. Patricia, no hay nada que discutir. O aceptan mis términos exactos o activamos todos los procesos legales. Señor Mendoza, por favor, sea razonable. Fui razonable cuando dormí 3 noches en el aeropuerto porque su empleado me estafó. Fui razonable cuando vine a su entrevista de trabajo a pesar de estar viviendo en la calle. Fui razonable cuando escuché sus amenazas en lugar de llamar inmediatamente a la policía. Ya no soy razonable. Patricia suspiró. ¿Podría venir a una reunión esta tarde? El doctor Almeida quiere conocerlo personalmente. Bajo mis términos, la reunión se hace en un lugar neutral, con mi abogado presente y todo grabado oficialmente. ¿Su abogado? Sonreí. Patricia, ¿realmente pensaron que iba a manejar esto solo? Mi hermano es abogado especialista en fraude internacional. Llegó a São Paulo anoche. No era completamente cierto. Carlos llegaría esa tarde, pero ellos no tenían que saberlo. Además, continué, también vendrá un representante de la Embajada colombiana y un observador de la Fiscalía brasileña. La pausa que siguió me dijo todo lo que necesitaba saber. Estaban aterrorizados. Nos vemos a las 4 p.m. en el Hotel Intercontinental, sala de conferencias A1. Si no están allí con los documentos de aceptación de mis términos, a las 4:05 activamos todos los procesos criminales. La reunión del Intercontinental fue un espectáculo digno de una película. Carlos había llegado esa mañana con un maletín lleno de documentos legales y una actitud que gritaba abogado peligroso. El doctor Almeida resultó ser un hombre mayor, distinguido, con la arrogancia que dan décadas de poder sin consecuencias. Llegó acompañado de 3 abogados y Patricia. «Señor Mendoza», me dijo estrechando mi mano firmemente, «finalmente nos conocemos. Doctor Almeida, finalmente usted conoce al extranjero que durmió en el aeropuerto». Su sonrisa se tensó. Carlos abrió la reunión presentando formalmente el caso. Documentación del fraude, evidencia del robo de propiedad intelectual, testimonios de otros profesionales afectados. «Doctores», dijo Carlos dirigiéndose a los abogados de Grupo Meridional, «su cliente enfrenta cargos criminales en 3 países y demandas civiles por más de 50 millones de reales». El abogado principal de Meridional, un hombre calvo con cara de tiburón, respondió: «Licenciado, creemos que hay espacio para negociación». «No hay negociación», interrumpí. «Mis términos son finales». El doctor Almeida se inclinó hacia adelante. «Señor Mendoza, seamos prácticos. Usted quiere 40% de una empresa que vale 200 millones de reales. Es una demanda excesiva. Doctor Almeida, usted robó trabajo que me tomó 5 años desarrollar. Trabajo que salvará su empresa de la bancarrota cuando su proyecto plagiado colapse. 40% es una ganga». Carlos puso sobre la mesa fotografías de los otros profesionales afectados. «Doctor Almeida, aquí están los otros 20 casos que hemos documentado. Ingenieros, arquitectos, médicos, todos siguen el mismo patrón de su operación». El doctor Almeida miró las fotos y algo en su expresión cambió. Había perdido el control de la narrativa. «Si no aceptan los términos de mi hermano en los próximos 30 minutos», continuó Carlos, «estas fotografías y estas historias van a aparecer en CNN Internacional,
BBC Mundo y todos los medios principales de América Latina. Además, agregué, tengo programada una conferencia de prensa para mañana, donde voy a explicar exactamente cómo su empresa opera, con nombres, fechas y evidencia completa. El silencio en la sala era pesado. Finalmente, el doctor Almeida habló. ¿Qué garantía tenemos de que va a cumplir su parte del acuerdo técnico? Era la primera señal de rendición. Doctor, voy a salvar su proyecto porque es mi trabajo original. Voy a hacerlo funcionar mejor de lo que ustedes pudieron imaginar, pero lo voy a hacer como socio, no como empleado. Los abogados de Meridional pidieron un receso de 15 minutos. Salieron de la sala para deliberar. ¿Cómo te sientes?, me preguntó Carlos. Como si hubiera estado preparándome para este momento toda mi vida. Cuando regresaron, el doctor Almeida tenía documentos en su mano. Señor Mendoza, tenemos una contrapropuesta. Doctor, mis términos no son negociables. 30% de participación, 3 millones de compensación, control técnico total de proyectos sostenibles, arresto de Ricardo Herrera, pero no disculpa pública. Lo miré fijamente. 40%, 5 millones y disculpa pública, todo o nada. Hubo otro intercambio de miradas entre ellos. 35%, 4 millones. Disculpa en medios especializados, no masivos. Doctor Almeida, me levanté. Me da mucha pena que una empresa de su tamaño no pueda tomar decisiones ejecutivas. Carlos, activemos los procesos criminales. Espere. El doctor Almeida se levantó también. 40%, 5 millones. Disculpa pública limitada. ¿Qué significa limitada? Un comunicado de prensa admitiendo malentendidos en el proceso de reclutamiento. No. La disculpa admite específicamente robo de propiedad intelectual y operación fraudulenta de reclutamiento. El doctor Almeida miró a sus abogados. El principal asintió lentamente. Aceptado. Carlos sacó los contratos que había preparado. Firmen aquí. Una hora después salía del Hotel Intercontinental como socio al 40% de constructora Bratec, con 5 millones de reales en compensación y control total de todos los proyectos de construcción sostenible. El extranjero que había dormido en el aeropuerto se había convertido en uno de los empresarios más poderosos del sector construcción en Brasil. Esa noche, Carlos y yo celebramos en el restaurante más exclusivo de São Paulo. Hermano, me dijo levantando su copa de champagne, acabas de crear el precedente legal más importante para proteger profesionales latinoamericanos en Brasil. Carlos, esto es solo el comienzo. Ahora tengo los recursos para ayudar a todos los otros que han pasado por lo mismo. Mi teléfono vibró con un mensaje de Sofía. Hermano, vi las noticias. Estás en todos los medios colombianos. Estoy tan orgullosa de ti. 6 meses después, Constructora Bratec se había convertido en la empresa de construcción sostenible más exitosa de América del Sur. Mi proyecto original, ahora correctamente implementado, había establecido nuevos estándares internacionales. Ricardo Herrera había sido arrestado y había confesado su participación en la red de fraude. Su testimonio había llevado al arresto de otros 12 operadores en 6 países. La disculpa pública de Grupo Meridional había sido portada en todos los medios especializados y había forzado cambios en las leyes brasileñas para proteger profesionales extranjeros. Pero lo más importante era que había establecido una fundación, Puentes Profesionales, que ayudaba a talentos latinoamericanos a establecerse legalmente en Brasil, protegiéndolos de las redes de explotación. Desde mi oficina en el piso 30 de nuestro nuevo edificio corporativo, miraba la ciudad de São Paulo extendiéndose hacia el horizonte. En mi escritorio tenía una foto del aeropuerto de Guarulhos, donde había dormido esas 3 noches que cambiaron mi vida. Mi asistente tocó la puerta. Señor Mendoza, llegó el grupo de ingenieros colombianos que solicitan asesoría. Que pasen,
respondí, y asegúrate de que tengan todo lo que necesiten. Eran 5 jóvenes profesionales que habían llegado a Brasil con historias similares a la mía. Pero a diferencia de mí, ellos tenían una red de apoyo esperándolos. Señores, les dije cuando entraron a mi oficina, bienvenidos a Brasil. Aquí nadie va a dormir en aeropuertos. Uno de ellos, un arquitecto de Medellín, me miró con admiración. Señor Mendoza, su historia nos inspiró a todos. Nos demostró que los latinoamericanos no tenemos que aceptar ser tratados como ciudadanos de segunda clase. Lo único que les pido, les respondí, es que cuando ustedes estén establecidos, ayuden al siguiente grupo que llegue. Construyamos puentes, no muros. Esa tarde, mientras revisaba los planos de nuestro próximo proyecto, un complejo residencial ecológico que sería el más grande de Sudamérica, reflexioné sobre cómo había llegado hasta ahí. El extranjero desesperado que durmió 3 noches en el aeropuerto había descubierto algo que sus estafadores nunca entendieron. Cuando alguien toca fondo real, cuando realmente no tiene nada que perder, se convierte en la persona más peligrosa del mundo, porque ya no actúa desde el miedo, sino desde la determinación. Ya no busca solo sobrevivir, sino transformar su realidad completamente. Mi teléfono sonó. Era una llamada internacional. Señor Mendoza, dijo la voz en inglés, habla de la Universidad de Harvard, Departamento de Arquitectura Sostenible. Nos gustaría invitarlo a dar una conferencia sobre su trabajo en Brasil. Sonreí. Por supuesto. Pero quiero que inviten también a un grupo de estudiantes latinoamericanos. Es importante que escuchen esta historia. Colgué y miré nuevamente la foto del aeropuerto. Gracias, le susurré. Gracias por enseñarme que tocar fondo a veces es el primer paso hacia tocar el cielo. Si escuchaste esta historia hasta el final, déjame saber qué opinas en los comentarios. ¿Crees que la justicia llegó de la manera correcta? ¿Has vivido situaciones similares de discriminación o explotación laboral? Esta historia demuestra que a veces las situaciones más desesperantes pueden convertirse en las oportunidades más poderosas de nuestras vidas. Alejandro no se convirtió en exitoso a pesar de haber dormido en el aeropuerto, sino precisamente porque esa experiencia le enseñó su verdadero valor. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para más historias de superación y justicia. Nos vemos en el próximo video.